Los vicios de dicción son formas de expresiones inapropiadas o incorrectas que pueden afectar a la claridad y eficacia de la comunicación. Es necesario eliminar este defecto apenas sea visualizado o interpretado, pues es, como dicho anteriormente, incorrecto ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito académico. Esto demuestra que existe algún problema para generar una idea y ser expresada correctamente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Zamora Flores Lozano Daily y mi tema es la anfibiología es el empleo de frases o palabras con una o más interpretaciones. Una anfibiología puede dar a lugar a importantes errores de interpretación si se desconoce el contexto discursivo del enunciado anfibiológico. También suele ser un recurso para justificar. Una característica importante y casi constante de la anfibiología es la ambigüedad. Ocurre cuando la gramática de una afirmación permite obtener varios significados distintos. Ejemplo, el gobernador dice, ahorren jabón y desperdicien papel, que es el término biológico aquí. Así que el jabón es más valioso que el papel. Consiste en emplear frases que tienen varias interpretaciones. Ejemplo, estaré solo este fin de semana da lugar a dos interpretaciones. Una, estaré sin compañía este fin de semana y dos, estaré solamente este fin de semana. Sin embargo, cuando su uso es intencional, se convierte en un recurso estilístico para generar efectos humorísticos, creativos o persuasivos. La anfibiología también es generalmente usada en espacios publicitarios. Ojo, aquí la ambigüedad es intencional, es creada por el emisor para poder captar la atención del receptor. Ejemplo, se venden abrigos de piel de hombre. La pregunta aquí es, ¿los abrigos están hechos de piel y son para hombres o se usa piel humana para hacer abrigos? Para evitar la ambigüedad y la falta de claridad, dificultad y comprensión del mensaje, debemos precisar el significado de las palabras, delimitar el contexto del mensaje y emplear estructuras gramaticales adecuadas. Gracias. Soy Yalixa Yasmin Tumbago Quinde y les hablaré sobre la cacofonía. La cacofonía es un vicio del lenguaje que se manifiesta cuando los sonidos se combinan de manera desagradable y suelen escucharse algo discordante. Esto afecta la armonía y la claridad de la información que se están transmitiendo. Esto ocurre tanto de manera oral como de manera escrita. Es decir, que la cacofonía es la repetición excesiva de un sonido o una palabra en una misma oración que provoca una disonancia. Tenemos tres ejemplos que vamos a ir mejorando para evitar ese tipo de errores. Cuando vemos palabras o sonidos repetidos, tanto en un ensayo, en un informe, en un discurso, se nos recomienda buscar sinónimos de aquellas palabras o reestructurar la idea para que se escuche mejor. Por ejemplo, en vez de decir el comentarista comentó que los competidores se veían cansados, podemos decir que el narrador explicó que los participantes estaban exhaustos, ¿no? Lo hizo conforme a la forma formal que le informaron. Podemos decir que actuó según las instrucciones que le habían comunicado o cumplió con las de acuerdo a las directrices establecidas. Ahora, pareciera que quiere aparecer de repente. Podemos decir que parece que intenta mostrarse de manera repentina. Existe la cacofonía literaria que se encuentra en los poemas o los trabalenguas. Esto tiene un fin que es ejercitar nuestra pronunciación. Ahora, para culminar, podemos decir que la cacofonía es el vicio del lenguaje que va más allá del defecto estético, es más bien un elemento que puede inferir en la claridad y la efectividad de nuestra comunicación. Mi nombre es Priscila Suárez Galarza y expondré sobre los vulgarismos.
Los vulgarismos es un fenómeno lingüístico que consiste en el uso de expresiones que se desvían de la forma culto o estándar del idioma. Estas expresiones pueden afectar la forma, el significado o la pronunciación de las palabras. Y aunque muchas se consideran incorrectas, algunas han ido ganando aceptación con el tiempo. ¿Qué es un vulgarismo? Un vulgarismo es una forma incorrecta, ya sea la pronunciación, la gramática o el significado que se utilizan en lugar de la palabra o expresión correcta en el idioma. Tradicionalmente, los vulgarismos se han visto como errores, pero es importante aclarar que el uso del vulgarismo no siempre indica ignorancia, sino que pueden variar según la región o el contexto cultural. Uno de los ejemplos del vulgarismo que es bastante común es el haya, en vez de decir haya, o decir rompido, y lo correcto es roto. Los vulgarismos se clasifican en 3 niveles, según el aspecto del lenguaje que afecta. Vulgarismo morfosintácticos. Los vulgarismos morfosintácticos son aquellos errores relacionados con la estructura gramatical y la morfología del idioma. Esto quiere decir que afectan la forma en que se conjugan los verbos, se colocan o combinan los pronombres o se forman oraciones, siguiendo las reglas gramaticales. Este tipo de vulgarismos suele manifestarse en distintas maneras. Conjugaciones verbales incorrectas. Nos habemos caído en vez de decir nos hemos caído. Aquí se aplica incorrectamente la conjugación del verbo haber, que es el auxiliar, el dequeísmo, que consiste en emplear la preposición de antes de la conjugación que. Me dijeron de que nos íbamos de viaje. Está incorrecto. Debemos decir, me dijeron que nos íbamos de viaje. La colocación incorrecta o la inversión de los pronombres personales. Un ejemplo, te se ha roto, en vez de decir se te ha roto. En español, la posición y el orden de los pronombres son muy específicos y difíciles de cambiar. El leísmo. El uso incorrecto del pronombre le en lugar de lo, como complemento directo masculino, especialmente en personas. Un ejemplo, le vi ayer, cuando debería ser lo vi ayer. Aunque en algunas regiones el leísmo es aceptado y forma parte del habla cotidiana. Adición del artículo definido delante de los pronombres propios, lo cual es incorrecto en el español culto. Expresiones como la María o el Juan, cuando no es uso familiar, aunque algunos están muy naturalizados. El vulgarismo semántico. Los vulgarismos semánticos implican errores en el significado o en el uso adecuado de las palabras o expresiones. No se trata de problemas de forma, sino de ideas o conceptos. Confusión de términos similares pero diferentes en significados. Por ejemplo, decir mondarina en lugar de mandarina, que es una confusión de palabras que suena parecido, como vagamundo en vez de decir vagabundo. Mala utilización de los verbos con significados distintos pero relacionados. Confundir aprender con enseñar. Le voy a aprender a jugar el fútbol. Está incorrecto. En vez de decir eso, debemos decirlo de una mejor manera. Le voy a enseñar a jugar el fútbol. Equivocación en frases, hechas o expresiones comunes. Usar me has caído para decir me has tirado algo. Seguimos con los vulgarismos fonéticos. Los vulgarismos fonéticos se relacionan con la pronunciación y la forma oral de las palabras. Estos errores afectan sonidos, sílabas y letras, lo que puede cambiar la palabra o hacerla incorrecta. Adición o repetición de las sílabas o letras que no corresponden. Ejemplo a esto, a rejuntar en lugar de juntar. Aquí se añade una sílaba re, que no significa, que no existe en la palabra correcta.
cambios de consonantes o vocales. Enriquecer en lugar de enriquecer. Cambio vocálico y por e. Inspector por inspector. Omisión del sonido de la letra N. Con esto que he explicado, los vulgarismos reflejan la evolución constante del idioma y la diversidad regional, cultural y social que lo conforma. Aunque muchos se consideran incorrectos en la forma culta, algunos con el tiempo se aceptan debido a su uso generalizado. Sin embargo, es importante conocerlos para lograr un buen dominio del español y saber cuándo y dónde es adecuado usarlos o evitarlos. Mi nombre es Scarlett Piguave y les voy a hablar sobre el barbarismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, barbarismo significa vicio del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir malas palabras e incluso emplear vocablos inapropiados. Como anteriormente dicho, el barbarismo no es más que el mal uso de palabras inapropiadas eh, que se han integrado al lenguaje médico sin considerar las modificaciones establecidas por nuestro valioso lenguaje que es el español. Este ha sido afectado constantemente por el lenguaje de calle. Debemos tener en cuenta que la tecnología nos ha hecho cometer varios errores al momento de redactar una investigación. Sin embargo, debemos de ser conscientes de estos errores antes de crear una investigación o algún proyecto, pues no son aceptados en ningún término institucional o algún término de revista, pues puede afectar a la eficacia de ciertos conceptos que ya están establecidos. Las complicaciones son que puede provocar distorsiones y una comunicación menos efectiva entre las personas a las que se quiere llegar a dar cierta información. Tenemos varios ejemplos aquí, como ya comiste, cuando en realidad la palabra correcta es ya comiste. Me siento frustrado. No se utiliza frustrado, se utiliza, bueno, frustrado es la palabra que se debe utilizar. La palabra incorrecta es frustrado. Llovió mucho, en realidad la palabra que se utiliza es llovió. Trompezó con una piedra. La palabra que se debe utilizar es tropezó. Veniste muy temprano. La palabra que se debe utilizar es viniste. Otro ejemplo es 1900. Esa palabra está incorrectamente pronunciado y escrito a la vez. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Priscila Isabel Balcázar Jaramillo y hoy les voy a hablar sobre el solecismo. El solecismo es un error gramatical que consiste en construir mal una frase, rompiendo así la regla de la síntesis. El solecismo es cuando las palabras están bien escritas, pero están mal relacionadas, mal ordenadas o mal concordadas. A continuación les muestro algunos ejemplos que vemos en pantalla. El mal uso de las, les o le. El primer ejemplo que tenemos es, he hablado hoy con mi tía cuando la encontré en el mercado. El error está claro que es la palabra le. Debemos cambiar el le por el la. La frase correcta es, he hablado hoy con mi tía cuando la encontré en el mercado. Tenemos el segundo ejemplo, que es, les llamaremos en cuanto tengamos una respuesta. El correcto es, los llamaremos en cuanto tengamos una respuesta. El solecismo es cuando uno crea mal una frase. Consiste en tener concordancia con lo que vamos a hablar, con la frase que vamos a crear y poder así tener bien relacionadas las palabras y bien ordenadas. Muchas gracias. Mi nombre es Dan Alejandro y hoy quiero hablar sobre un aspecto muy importante del lenguaje, que, aunque a veces se pasa por desapercibido, puede afectar en la forma negativa en la que nos llegamos a comunicar, la redundancia. Cuando hablamos de redundancia, nos referimos a la repetición innecesaria de palabras, ideas o expresiones que no aportan absolutamente nada en la información nueva al mensaje. En otras palabras, es cuando usamos más palabras de las que
realmente se necesitan para transmitir una idea. Aunque a veces nos lo hacemos sin darnos cuenta, este hábito puede hacer que lo que decimos suene menos claro, más pesado e incluso un poco profesional. Incluso muy poco profesional, digo. Tengo unos ejemplos que son subir para arriba, a la misma vez, bajar para abajo, con la misma canción de siempre, con mis propios ojos. Bueno, estos ejemplos muestran cómo usamos las palabras de más, aunque la idea ya esté completa con menos. Puede ser un problema, puede ser esto un problema o problemas que causa la redundancia. La redundancia no solo es una cuestión de estilo, también afecta la manera en la que los demás reciben nuestro mensaje. Primero, puede dificultar la comprensión, porque cuando repetimos demasiado, la persona que nos está escuchando puede perderse en la cantidad de palabras y no captar lo más importante. Segundo, hace que el lenguaje suene pesado y artificial, en lugar de que sonar un poco más fluido y claro y natural. El discurso puede percibirse forzado, en pocas palabras. En tercero, en contextos más formales, como un discurso académico o profesional, la redundancia puede restar credibilidad y puede dar a entender a la persona que nos está escuchando que no se domina el tema o que se preparó, no se preparó, o que no se preparó lo suficiente para hacer la exposición, se podría decir. ¿Cómo evitar la redundancia? Una noticia es que sí se puede corregir. Bueno, ¿cómo se puede corregir? Es una forma sencilla, es revisar lo que decimos o escribimos, preguntándonos, ¿esta palabra realmente aporta algo nuevo? También es útil aprender a ser más concisos, como ir al punto, sin rodeos innecesarios. Ya. Eh, Otro punto sería, para evitar la redundancia, que debemos usar sinónimos con cuidado, porque a veces creemos que estamos variando el lenguaje, pero en realidad solo estamos repitiéndolo de la misma, repitiéndolo, pero de la misma manera, de la misma forma. Y también algo fundamental es leer buenos textos, ya que la lectura nos ayuda a identificar un estilo de escritura claro, directo y elegante, lo cual podemos aplicar después de nuestra manera de hablar y de escribir. Y bueno, esto sería mi exposición. Gracias. Mi nombre es Antonella Naí Mateo Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre un tema muy común en nuestro día a día a la hora de comunicarnos, que es las muletillas. En definición general, tenemos que, según la Real Academia Española, una muletilla es una voz o una frase que se repite mucho por hábito. Es decir, que son expresiones, palabras o incluso sonidos que usamos con frecuencia, muchas veces sin darnos cuenta, generalmente también de forma muy inconsciente. En la práctica, estas muletillas cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, se pueden considerar que nos ayudan a unir una idea con otra, sirven para ganar tiempo mientras pensamos o simplemente las usamos por costumbre. Lo importante aquí es que si las eliminamos de nuestro discurso, el mensaje no pierde su significado, porque realmente no aportan información ni nueva ni relevante. Por eso también se las conoce como comodines lingüísticos. Ahora bien, aunque a veces pueden pasar desapercibidas, cuando las usamos en exceso, pueden afectar la claridad, la fluidez e incluso la formalidad en la que decimos o transmitimos el mensaje a las personas. Porque imagínense que está en un discurso lleno de, como de muletillas como ¿me entiendes? O sea, por así decirlo. Al final esto puede resultar muy repetitivo
tedioso y poco profesional. Para cerrar, podemos decir que la palabra muletilla está ampliamente reconocida en el español, incluso en obras de referencia sobre el buen uso de la lengua. Además, existen varios sinónimos que la acompañan, como la coletilla, el estribillo o repetición. En conclusión, las muletillas son parte de nuestra forma de hablar, pero debemos ser conscientes de ellas para usarlas de manera equilibrada y no dejar que perjudiquen nuestra comunicación. Las características más comunes de estas son las repetitivas, las poco significativas y que se dan de manera automática o en contextos dependientes. Las estrategias que yo les puedo sugerir para reducir estas muletillas es que deben ser conscientes de las palabras que se repiten, hacer pausas en lugares de rellenar sonidos y practicar nuestra exposición ya sea presencial o virtual. También una de las estrategias también sería ampliar nuestro vocabulario para disponer de más recursos expresivos.